Vamos a comenzar con el boletín número 157 de Salud Pública sobre el curso de la pandemia de coronavirus. Ayer se registraron 3.467 muestras y se detectaron 600 casos. Ahí hay una pequeña baja, es como un 20% los contagiados de los que recibieron pruebas. Ahí ha descendido un poco la tasa. Ojalá que se mantenga a la baja la proporción. 600 casos detectados y 13 personas fallecidas en el día de ayer. Rápidamente comparamos con la región del Caribe, con las Antillas Mayores más bien, y entonces aquí vemos que la República Dominicana ya pasó de los 90.000 casos, 91.161, con 1.567 muertes. Entonces nos sigue Puerto Rico, lejos, una tercera parte de lo que nosotros tenemos, poquito menos de una tercera parte, con 29.577 casos y 381 decesos. Haití sube un poquito, 8.016 casos, 196 fallecimientos. Seguimos pensando que esas estadísticas van más despacio que la realidad en Haití. En Cuba también hay aumento, 3.565 casos con 88 muertes. Y en Jamaica aumenta pero a cuentagotas, con 1.413 casos y 16 personas fallecidas. La gran noticia, la noticia más importante sobre la pandemia para la República Dominicana, para la población dominicana, se la dio la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Alma Morales, a Nuria Piera. Le dijo que la OMS le garantiza a la República Dominicana 2 millones de vacunas de las primeras que salgan. 2 millones de vacunas en una primera adquisición. 2 millones es aproximadamente un 20% de la población dominicana, un poquito menos. Pero llegará en la primera fase de entregas. Ella dice que la Alianza para la Vacunación, que es un organismo de la OMS, negocia con los productores de vacunas para garantizar su acceso a los países pobres. Ellos hacen un pool de países para comprar, entonces hacen compras grandes como si fuera una gran potencia. Y por lo tanto, no se quedan los países más pobres a esperar que se agoten todas las vacunas que necesitan los países desarrollados. Esa es, lo hemos comentado antes en el curso de esta pandemia, lo hemos comentado antes en este programa, una de las, si no la principal función de la OMS y la OPS es una de las principales. El acceso a todos los medicamentos nuevos. Si hay un avance médico, debe beneficiar a toda la humanidad en la medida de lo posible. Así que esa es una buena noticia. Obviamente no sabemos cuándo estarán las vacunas. La OMS le está dando seguimiento a la vacuna rusa, que fue la primera que salió, pero hay que hacer muchas comprobaciones para estar seguros, para confiar en que la vacuna es segura, ¿verdad? Y que funciona. De manera que esas son las principales informaciones sobre la pandemia. Pero vámonos entonces a los estragos causados por la tormenta Laura. Comenzando por la capital. Hubo muchas consecuencias aquí en la capital. Muchos árboles en el suelo, mucha interrupción de energía eléctrica. Hay que señalar que han ido reconectando
yo diría que más rápido de lo que uno esperaba. Muchos sectores que se han quedado sin luz. Pero lo más lamentable, como siempre, son las pérdidas humanas. Vamos a ver este primer caso de una madre y su niño de 7 años que murieron ayer. Según cuentan los vecinos, el hijo mayor fue quien alertó a su madre de la situación y logró salir con vida del lugar. Sin embargo, la mujer identificada como Claritza Frías y su hijo Darwin Frías, de 44 y 7 años respectivamente, quedaron atrapados bajo los escombros. Cuando yo bajé, la pared se fue abajo. De una vez, cuando pude, fui al sitio de la catástrofe. Estaba ya los cuerpos del joven y de la señora. Eso se pudo evitar, porque esa pared tiene 3 años construyéndola. Familiares de las víctimas pidieron a la persona que estaba construyendo la pared que se haga responsable, al tiempo que indicaron que el caso no quedara impune. Según ellos, la constructora no cumplía con las normas de seguridad. Ella salió para afuera, ya lo saben, y se recordó que el niño estaba adentro, y cuando fue a sacar al niño, en vez de sacarlo al callejón, le cayó la pared encima. Entonces no queremos representantes, queremos que resuelvan el hecho, porque saben que es una construcción mal. Usted puede mirar eso, los mal construidos que este es un cajón, que por lógica se sabe que tiene que resolver. Que tiene que resolver, que tiene que pagar esos 2 muertos, claro. Esos 2 muertos tiene que pagarlo, porque por su causa de él, se le va a demandar. Tiene que pagarlo, y lo vamos a demandar, y nos vamos a ir a donde sea que tengamos que irnos. La zona fue acordonada por miembros de la Defensa Civil, la Policía Nacional y los bomberos para evitar que las personas penetren al lugar, ya que quedaba una parte de la pared que aún estaba agrietada. Antes de ser levantado por médicos legistas, ambos cadáveres permanecieron tendidos durante varias horas. Para Telenoticias, Mercedes Pujols. Los familiares de las víctimas de esta tragedia necesitan orientación jurídica, necesitan un abogado. Lo necesitan porque, fíjense, los vecinos dicen que él se tiene que hacer responsable. No. Si hay un responsable de ese problema, ese no se va a hacer responsable. Hay que hacerlo responsable. Y eso solamente se hace con procedimientos judiciales. Para que no quede opción de él de qué manera va a indemnizar. No, eso se tiene que establecer en un tribunal, son 2 vidas. La altura de ese muro hace pensar que probablemente no tenía un permiso de obras públicas. Era una cosa enorme, la pared que se vino abajo. Y eso es lo primero que un abogado debería hacer, ¿verdad? Averiguar si se sometieron planos, si fueron aprobados, si hubo una inspección de obras públicas. Todo eso hay que establecerlo. Y realmente esa familia, que realmente el sobreviviente es un adolescente. Es un adolescente, pero realmente aquí se construye a lo que coja mi bon, como dice la gente, sin plano, sin estudio de suelo, sin nada. Y por eso ocurren cosas como esta. Esa mujer, como ya lo vimos en la información, el hijo adolescente salió a las 2 de la mañana. Parece que él tenía sospecha de que podía pasar algo así, y fue y miró, y al ver que la pared estaba cediendo, corrió, le avisó a su madre que se iba a derrumbar. Ella salió a ver, entonces entró a buscar al de 7 años y ahí cayó la pared, llevándose las vidas de madre e hijo. Esta fue la tragedia más dolorosa en el día de ayer, pero no fue la única. Uchi. Sí, bueno, dime, Amelia. Sí, tengo entendido también que en el caso de esta joven mujer, ella ayudó a alertar a varios vecinos cuando se dio cuenta de la situación.
y en el momento en que entra a buscar a su hijo menor es cuando esta pared cae. Aquí tenemos muchas zonas que son sumamente vulnerables, donde los suelos ceden, y por eso las autoridades han estado insistiendo a la población que aquellos que se encuentran en zonas de mucha vulnerabilidad, que sea propensa a los deslizamientos de tierra, tienen todavía al día de hoy que estar muy atentas a estas familias y a estas personas, porque la cantidad de agua que cayó durante el fin de semana puede hacer que haya deslaves y que tengamos zonas donde situaciones como esta se presenten. Obviamente estoy de acuerdo con lo que planteaba de que debe hacerse un levantamiento de información con relación a esta pared y esta construcción, si se estaban tomando en cuenta todas las medidas de seguridad, si se tenía una autorización para construir una pared de este tamaño, pero hemos tenido situaciones similares en otros lugares donde también las condiciones del suelo no siempre son tomadas en cuenta para hacer las intervenciones, y de ahí la necesidad incluso de que el Ministerio de Obras Públicas y su departamento de supervisión hagan el trabajo para el que se les paga, que es el de darle seguimiento incluso a esos planos que son aprobados, darle un seguimiento aunque sea aleatorio para garantizar que lo que se está construyendo se corresponde incluso con lo aprobado en un plano. Hay que decir, Uchi, antes de ir al siguiente lugar donde hubo personas afectadas, quería apuntar algo con relación al tema del coronavirus que también me parece importante antes de que avancemos, y sobre todo porque estamos en un momento donde estas lluvias también pueden provocar un incremento de los casos en la medida en que la gente se expone, dada la situación, incluso en los lugares de mucho riesgo. La gente tiende a salir de la casa, a evacuar en el caso de la emergencia, y no necesariamente se siguieron todos los protocolos en todos los lugares. Una información relevante para el país es que el ministro de Salud Pública informó este fin de semana que también el país está a la espera de unas 500,000 pruebas, de unas pruebas israelíes que se estuvieron probando, valga la redundancia, que se estuvieron bajo estudio, y se han utilizado varias muestras en el país que han dado un 95% de acierto, y son unas pruebas que son baratas, cuestan unos 800 pesos dominicanos y ofrecen un resultado en alrededor de 20 minutos. La intención del Ministerio de Salud Pública, según lo que dice el ministro Plutarco Arias, es de aumentar a 1 millón o que alcancemos 1 millón de pruebas de aquí a final de año. La OMS propone que las naciones logren hacer por lo menos el 5% de pruebas al 5% de la población para tener una idea clara de cuál es la situación a nivel nacional. Y otro tema que me llama la atención es cómo ha ido disminuyendo la tasa de positividad desde la semana pasada. Tenemos al día de hoy, lo mostrábamos en el boletín, 3.467 pruebas y 600 casos positivos, y la tasa de positividad ha ido bajando, la tenemos a un 30.71%, ya teníamos un 33, un 34, eso significa que de cada 100 pruebas que hacemos, tenemos 30 positivos en promedio. Ojalá y logremos los resultados que tuvimos antes de la apertura económica, que eran de un 17% aproximadamente, una tasa, digamos que bastante baja con relación al número que tenemos al día de hoy, que prácticamente lo duplica, pero hemos visto un descenso ligero, paulatino, al que tenemos que prestar atención, y me parece importante que estemos viendo menor cantidad de positivos en un volumen de pruebas importante como el que se está ofreciendo hoy. Y con relación a este tema de la salud, es importante que las autoridades no descuiden otras enfermedades. Hoy también se habla de la posibilidad de que se incrementen los casos de leptospirosis por las inundaciones que tenemos. Esta es una enfermedad que transmiten sobre todo los ratones. En estas aguas contaminadas que están circulando en las zonas inundadas, es muy probable que haya que tomar medidas desde el Ministerio de Salud en este sentido, y también los casos de dengue se han incrementado, y los de malaria en la zona de los Tres Brazos, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública identifica que tenemos un incremento de los casos. Como estamos tan atentos al coronavirus, probablemente no estamos pensando
en que hay otros focos de enfermedades que son también relevantes a los que tenemos que prestar atención, Uchi, porque pueden afectar un segmento importante de la población, tienen otro tipo de síntomas y es importante, es relevante que las autoridades de salud pública vayan orientando a la población sobre cuáles son los síntomas de estas enfermedades, cuáles son los mecanismos de prevención para evitar que tengamos un incremento de estos casos. Me parece fundamental el que esto ocurra, Uchi. Sí, hay un anuncio del gobierno de hace 3 o 4 días de que se van a hacer 6.000 pruebas diarias y ayer las pruebas fueron 3.467. Hay que apurar eso, ¿verdad? Porque ya estamos claros en que se necesita hacer pruebas para saber lo que hay y poder combatirlo. Las otras víctimas mortales en el día de ayer, de las 4 muertes reportadas oficialmente, 3 fueron en la capital. Porque un joven de 20 años murió en Las Guayigas. Eso es un cruce que hay en la carretera Duarte, donde hay una estación de gasolina grande, hay una comunidad ahí también. Ahí hay un semáforo y ahí se aglomeran muchos vendedores de aguacates y de otras cosas. Es una esquina de mucho movimiento. Pues en ese lugar, en esa comunidad que se llama Las Guayigas, cayó un gran árbol sobre una casita techada de zinc y ahí estaba durmiendo un joven identificado solo por su nombre de Milton, y mientras dormía cayó ese árbol, hundió completamente el techo, le cayó encima y murió en el acto. Y la otra muerte fue de un cabo del ejército de la República Dominicana, específicamente del CESFRON, es decir, la fuerza fronteriza. El cabo Carlos Ariel Paniagua de la Paz, de 45 años, que murió ahogado tratando de cruzar, dicen, un brazo del río Pedernales en la frontera sur. Un brazo del río Pedernales, un brazo. Sí, era una corriente que se derivaba del río. Trató de cruzarla y perdió la vida. Sobre este tema, el presidente Luis Abinader hizo un anuncio. Prometió algo que no es fácil de cumplir, pero obviamente si un gobierno se empeña en hacer una cosa, la hace. Él se comprometió ayer, en el lugar de los hechos, a buscar una salida integral para sacar a la gente que vive en zonas vulnerables, sobre todo en cañadas. Eso no es fácil, pero es necesario hacerlo, porque la vulnerabilidad de todo el que vive ahí, podemos decir que es extrema. Se están jugando la vida viviendo en esos lugares. Por la insalubridad primero, que es inevitable en esas cañadas, pero también por los momentos de desastres. Trasladar a toda la gente, ya hay un proyecto que ha funcionado con quejas y todo eso, pero ha funcionado, que es el de la barquita. En los gobiernos de Balaguer, recuerdo que nosotros señalábamos que era una barbaridad que desalojaran a la gente para meterla en barracón y después de que buscarle unos apartamentos que nunca venían porque se los daban entonces a los conmilitones del partido de gobierno. Pero siempre señalábamos que no debería existir el término desalojo, desalojar, que no se debía conjugar el verbo desalojar, sino el verbo alojar. Es decir, en los que viven en zonas vulnerables deben ser sacados a una vivienda, no a un barracón, peor que donde viven. Y es una responsabilidad del Estado hacer las viviendas. Lo que hay que tener es control, censar, y después de que se haya censado un lugar,
no admitir a uno solo más que se agregue ahí para aprovecharse. Porque, aunque es cruel, hay que decirlo, muchas de estas viviendas son no solamente viviendas suicidas, como le llaman algunos, son también filicidas, porque algunos exponen a sus hijos a ver si consiguen un apartamento. Es cruel, pero es una realidad. Y la verdad es que en el caso de La Barquita, con todo y las quejas, porque no había espacio para construir tantos apartamentos como la gente que se desalojó, y le buscaron otras soluciones que han sido objeto de mucha discusión. Ahora, los edificios de apartamentos han sido ocupados por los que vivían ahí, por la gente de ahí. De manera que sí se puede. Sí se puede. Como sea, bueno, el presidente Abinader confirmó a José Miguel González como director de ese proyecto. Bueno, es difícil resolver el problema de todas las cañadas, pero si hay voluntad como la que expresó ayer el presidente, se podrá. Así que ojalá que se cumpla. Vamos entonces a hacer una llamada ahora. Vamos a comunicarnos con el director el confirmado director del COE, el Comité de Operaciones de Emergencia, el general Juan Manuel Méndez, hoy general retirado. Muy buenos días, general. Buenos días, don Muchi. Buenos días a doña Belia. Y espero que ustedes me confirmen también como su amigo. Buenos días, general. Un gusto saludarlo. Gracias igualmente para ustedes. Bueno, quisiera que nos resuma la situación, los daños, las víctimas y los refugiados. Sí. Buenos días al país. Viviendas afectadas, don Muchi, hasta ayer, porque no descartamos que con el tema del Bajo Yuna, con el tema del Yaque del Sur, pues ocurra más inundaciones en el día de hoy, que van bastante crecidos ambos días. Tenemos viviendas afectadas 755, viviendas destruidas porque todavía estamos en la fase de evaluación por desastre. Teníamos 4 en el boletín que hablábamos ayer, pero más las 9 que ocurrieron en los ríos. Habría que sumar 13 viviendas destruidas. Personas evacuadas, 3.375. Comunidades incomunicadas teníamos hasta ayer 42. Eso va a subir por la crecida del Yaque y del Yuna. Número de albergues oficiales abiertos 5, con 145 personas. El sector eléctrico informaba ayer unos 152 circuitos eléctricos afectados para usuarios afectados 725.910 personas. El sector agua, hablaba con Wellington Arnaud y me decía que teníamos acueductos afectados 92, acueductos parcialmente afectados 3 y acueductos fuera de servicio 89. Para usuarios afectados 1.436.977 personas. Todavía el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene los mismos niveles de alerta en virtud de que en la mañana de hoy vamos a poner de acuerdo con la UNAMED para empezar a desmontar esos niveles de alerta, exceptuando algunas provincias que todavía tienen daños de consideración, al igual que también aquellas provincias donde, como en el caso del Bajo Yuna, en el caso de Barahona, pues van en el día de hoy a recibir toda esa correntía que va bajándose allá. Se van a esperar inundaciones de Muchi en la parte baja de Barahona, Viña, Jacimelles y esta zona, y estuve conversando temprano con el señor ministro de Defensa, el teniente general Díaz Mora, para, con el tema de esas inundaciones, coordinar con la 5ª Brigada del Ejército, al igual que también con Defensa Civil y otras instituciones más que participan en las evacuaciones, para que
que procedan de manera inmediata a ubicar a esas personas en lugares seguros, porque el Yaque del Sur está bajando bastante crecido. General, precisamente quisiera que nos describa, en la medida de las posibilidades, cuál es la situación en el Bajo Yuna, en el Yaque. Usted acaba de mencionar la zona de Jaquimelles, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y si ha habido un levantamiento preliminar que nos permita establecer qué provocó el derrumbe de las viviendas en la zona de Los Ríos. Bueno, ya el Ministerio de Obras Públicas y también la CAS rendirán un informe en el día de hoy, señor presidente, porque ayer se estaba en esta fase de evaluación. Vamos a esperar que ellos lo hagan, igual que también vi a la señora alcaldesa ayer cuando visitamos conjuntamente o acompañando al señor presidente. Esas tres entidades tendrán que rendir un informe para ver las causas que básicamente se conocen, pero que por respeto a esas instituciones que son los que deben de evaluar, no puede ser cuidadoso, esperar que ellos tengan un tema de... Pero en el caso, por ejemplo, del Yaque del Sur, está bajando bastante crecido. Anoche, esta madrugada, a las 3 de la mañana, yo recibí una información de caso de Ubilly. En el caso de Jaquimelle también, que yo ya empezaba a subir el muro y Ubilly ya estaba llegando a las casas. Entonces vamos en la mañana temprano de hoy a hacer una evaluación y también a proceder como nosotros instruimos antes de ayer mediante un boletín operativo de que se tomara en consideración esa parte del Yaque. General, Bien, Uchi, bueno. Uchi, no sé si usted tiene otra pregunta. Sí. Adelante, Amelia. Esto es, Adelante, Amelia. básicamente un tema de aclaración a la población. Me imagino que es un tema protocolar, pero nosotros le decimos general Juan Manuel Méndez porque lo es, aunque durante la última semana, por primera vez y después de 15 años viéndolo en el cargo, lo hemos visto vestido de civil. Y aunque parezca una curiosidad, quisiera saber en términos formales a qué se debe este cambio, porque estamos acostumbrados y lo hemos visto durante todo este tiempo vestido de militar. Bueno, yo había solicitado mi retiro hacía 2 años. Yo creo que ya había dicho a usted, que yo le había explicado esa parte, de que ya yo tengo un niño de 2 años y algo, entonces estaba un poco cansado ya con el tema del trabajo y necesitaba dedicarle tiempo a la familia. Y después de que yo vi el tema de la pandemia, dije, caramba, pero yo tengo 16 años casi en el cargo y no tengo Semana Santa, no tengo Navidad, no tengo día feriado, y quería dedicarme a la familia. Pero entonces solicité mi retiro, hacía 2 años, salió antes de que llegara el nuevo gobierno. El nuevo gobierno y la población me pidieron que, por favor, que lo acompañara, que continuara. Yo le digo, lo único que le dije que la única condición que yo ponía era que solamente se me permitiera cobrar el dinero de mi retiro, que yo lo iba a hacer de manera gratuita en el COE, porque el que sirve, el que tiene educación de servicio, lo hace con cargo o sin cargo, lo hace con uniforme o sin uniforme, porque la vocación no tiene que ver con el uniforme. El tema del generalato a mí nunca me preocupó, porque es que yo no soy oficial académico, yo soy abogado de profesión, un oficial auxiliar. A pesar de que amo la Fuerza Armada, si muero y vuelvo a nacer, me engancharía a la guardia nueva vez, pero no es mi gran preocupación. Ayer me reí mucho porque cuando iba a entrar a Los Ríos, un guardia me paró con un fusil en el pecho y me dijo, ¿cuándo te vas a civil? Porque no, con la mascarilla no lo conocen a uno y vestido de civil tampoco. Entonces me reí y digo, caramba, tanto tiempo yo como general y mira cómo me paran. Pero eso es básicamente, y el miedo que tengo también a andar después de las 7 de la noche, que me agarren con el tema del toque de queda. Pero después yo vivo bien, gracias a Dios. Bueno, pues muchas gracias, General Méndez. Bien, vamos entonces a hacer una pausa. Gracias. Vamos a hacer una pausa y entonces regresamos con más informaciones para ustedes. Vamos a comunicarnos con los lugares donde ha habido más incidencias. En un momentito.